fue precisamente esa dispersión. Es decir, muchos organismos fueron a actuar, fueron a brindar la respuesta, pero de manera dispersa. Entonces esa dispersión sí llevó a una duplicidad de esfuerzos, a un desgaste físico y técnico, a un desgaste un poco funcional, ¿verdad? Porque entonces de repente se quedaban unas zonas que no fue atendida y de repente estaban otras zonas que fueron atendidas por más de 2, 3 y 4 organismos. Esa dispersión nos llevó entonces a tratar de fortalecer las capacidades para de manera organizada, estructurada y dirigida, sí, poder definir qué área de intervención se iba a entrar, qué organismos iban a entrar y con qué recursos se iba a brindar la respuesta. Por parte de Naciones Unidas integran la Red Humanitaria Nacional para la Respuesta ante Desastres del país, todos los programas de Naciones Unidas. Estamos hablando de OPS, estamos hablando de la FAO, estamos hablando del PMA, del PNUD, UNICEF, es decir, todos los programas del Sistema de Naciones Unidas que tienen presencia en el país, así como en el resto de países, como mandato humanitario. Entonces dan el apoyo económico, técnico, científico, financiero, para fortalecer las capacidades del gobierno a través del sistema en sus distintas comisiones de trabajo sectorial. Por el gobierno integran entonces también, liderando a la par del coordinador residente de Naciones Unidas, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de los Desastres, SINAPRED por su sigla, ¿verdad? Los dos liderando de manera conjunta. Por ende, entonces se integran las distintas comisiones de trabajo sectoriales que están bajo el amparo de la Ley 337, conformadas y funcionando, organizadas y funcionando para cualquiera de los eventos. La meta es, ¿cuál? Principalmente fortalecer esas capacidades interinstitucionales para la respuesta, que la respuesta sea eficiente, que sea eficaz y de manera oportuna. Es decir, en base a las necesidades que se planteen de acuerdo a una evaluación de análisis que se hace, las necesidades y apoyo para ver de qué manera se va a entrar, es decir, identificando las prioridades en los distintos lugares en donde el evento pudo haber ejercido su acción negativa, afectando a la población que esté alrededor. ¿Cuántas organizaciones por parte de la sociedad civil? Porque hablamos por parte de los organismos que dependen de Naciones Unidas, todos sus programas, usted mencionaba que cada uno de ellos tiene una función que cumplir en ese rol de preparación para desastres. Por parte del SINAPRED, el gobierno, el brazo técnico del gobierno en estos temas, está la Secretaría Ejecutiva. Por parte de las organizaciones de sociedad civil, ¿cuántas son las que están integradas en la red? Y cómo se organizan también para interlocutar directamente con todos estos actores, pues. La Red Humanitaria Nacional para la Respuesta ante Desastres tiene al momento 47 organismos integrados, así enunciados, es decir, debidamente denominados. Están conformados, estamos estructurados en 2 niveles, ¿verdad? Miembros plenos completamente, es decir, todos aquellos que tienen acción directa, específica y de manejo de fondos, ¿verdad? Prácticamente a través de los proyectos que se implementen o las intervenciones que desarrollan al momento de un evento. Y invitados especiales, observadores, ¿verdad? Que participamos desde el punto de vista que de una u otra forma también tenemos alguna participación de manera indirecta. El objetivo pues precisamente es fortalecer el Plan Nacional de Respuesta del Sistema para que brinde las distintas intervenciones de preparativos y de respuesta con la cooperación internacional. El objetivo, ¿qué es lo que se realiza? En los distintos niveles de coordinación se trabajan para organizar por competencia, es decir, se trabaja en base a las competencias. Recordemos que el sistema, como SINAPRED, está estructurado en comisiones de trabajo sectoriales, así tenemos la de ambiente. Por ejemplo, algunos de los programas del Sistema de Naciones Unidas tiene en su competencia, en su ámbito de competencia, el tema de ambiente. Puede ser que esté integrado desde el punto de vista si va a dar la atención a reforestación o a la agricultura, o a los recursos naturales, la parte de salud. Entonces recordemos que OPS es el organismo técnico del campo de la salud a nivel mundial, y en el país pues entonces a través de la Organización Panamericana de la Salud, que entonces brinda la cooperación técnica, financiera y económica al Ministerio de Salud. Las comisiones de trabajo entonces, doña Guadalupe, se integran alrededor de
el perfil temático y la competencia que tiene cada una de las organizaciones que lo integran. Las comisiones de trabajo no, es decir, los oficiales del programa tienen un mandato de integrarse a las distintas comisiones de trabajo sectoriales de acuerdo a su ámbito de competencia. ¿Cuántas comisiones tenemos actualmente? Actualmente, organizadas y funcionantes, están 8 comisiones de trabajo sectoriales de SINAPRED, como SINAPRED, ¿verdad? Sí. Es decir, está la de ambiente, está la de operaciones especiales, la de suministros, la de salud, educación e información, transporte, infraestructura y transporte, la de defensa del consumidor. Están otras también que aun cuando no están por mandato, no están todavía formalizadas, oficializadas por decreto a través del sistema, pero que sí han venido trabajando, integrándose a otras comisiones de manera oficial, aunque no está oficializada como comisiones, digamos, por ejemplo, lo que es el trabajo de comunicación y divulgación, digamos, lo que es el trabajo de... Cada una de estas 47 organismos, sean miembros plenos o invitados observadores, los miembros plenos se integran también en el trabajo de las comisiones, sí, aunque estén encabezadas por un ministerio, pues, por mandato de ley. Así correcto. Es, sí. Guadalupe, ¿cuál ha sido, digamos, la experiencia trabajando ya bajo este mecanismo de coordinación, pues? Reconociendo que hay un mandato desde Naciones Unidas para el país en trabajar en estos temas y que hay un sistema nacional y que hay un grupo de organizaciones que también están buscando cómo articular estos esfuerzos. En la práctica, si en el 2007 el huracán Félix nos demostró de que no teníamos tan aceitada máquina para funcionar bien, ¿qué experiencias nos han demostrado de que trabajando en redes se ha ganado más? Bueno, la ventaja como país es que precisamente también el país tiene una serie de beneficios, por así decirlo. Digamos, acá en el país, por ejemplo, a través del Sistema de Naciones Unidas, los distintos programas que brindan la cooperación a los ministerios, porque recordemos que la cooperación técnica, económica y financiera en beneficio para los ministerios o la cartera, pues, de un sector determinado, es decir, OPS apoya a salud, el PMA, la FAO a la parte de agroforestal, sí, ¿verdad? En todo, a mi familia, quienes estén a cargo de acuerdo por el ámbito de competencia, como decíamos. Pero también recordemos que sumado otros esfuerzos, por ejemplo, los proyectos de los DIPECO también, ¿verdad?, que brindan la respuesta, brindan la colaboración en ese sentido, de tal manera que los países venimos a tener un fortalecimiento de capacidades desde el punto de vista técnico, económico y financiero para mejorar nuestra respuesta. Y eso nos llevó, por ejemplo, también, por ejemplo, digamos, en el 2008 se ha establecido por Unión Europea que las distintas organizaciones deben de identificar desde los preparativos qué áreas de intervención van a cubrir. Entonces, Naciones Unidas, a través de la Red Humanitaria Nacional para la Respuesta de Nicaragua, también ha tomado ese modelo, es decir, tratando de identificar las prioridades, áreas de intervención, problemas identificados desde preparativos, ver en qué es que se ha tenido mayores limitaciones para poder fortalecer entonces en ese sentido. Por ejemplo, la Red Humanitaria Nacional para la Respuesta tiene un plan de capacitación, sí, anual, y ese viene a hacer una serie de talleres, entrenamiento, actualización, formación, exacto, para todos los distintos actores a diferentes niveles, porque estamos hablando que se van a los territorios para el nivel comunitario, incluso en versiones populares, a la parte técnica, o los distintos especialistas que como actores de manera directa, pues en la fase de intervención, pues deben de estarse también actualizando con por ejemplo, con las evaluaciones de análisis de daños y análisis de necesidades, con los planes de respuesta institucionales y sectoriales, con los planes de contingentes, es decir, ante incendio, ante terremoto, ante inundaciones y todo lo demás. Es un trabajo bastante complejo. Es bien amplio. Es bien complejo, es amplio, porque tiene que ver prácticamente con todos los ámbitos que son trastocados en el momento de una emergencia, de la parte de educación, transporte, líneas de transmisión eléctrica, todo lo que se afecta, pues, y hay ya, digamos, grupos de trabajo que están encaminados a tratar de organizarse de una mejor manera para intervenir también de forma organizada al momento de una emergencia. Vamos a hacer una pausa, doña Guadalupe, para darnos un respiro. Al regreso quiero que hablemos un poquito también sobre los objetivos ya en la práctica, cómo estamos haciendo incidencia en el mejor manejo de la información, que es una cuestión delicada también en el país. Sin información a veces se torna difícil, pues, tomar decisiones
La parte de las coordinaciones interinstitucionales también, que ya se ha tocado un poquito, pero ya más operativas, cómo ir a ciertos territorios, pues. Hagamos esta pausa y regresamos entonces. Sí, hombre, un pegue pesadito ese. Ay, sí, Jorge. Porque no se pueda controlar. No se puede hacer nada. Ya. Y entonces en este caso, entonces nosotros siempre estamos con mira a inducir a la reflexión en esa necesidad de, sí sabemos que en el momento de las respuestas, pues lógicamente si nos reunimos todos, si todos a la hora que se convoca estamos todos ahí, y está ahí pues la Secretaría Ejecutiva con su delegado, está dando los aportes. La ventaja es que, por ejemplo, digamos que si hay una reunión que el coordinador residente ya a nivel de que van a hacer rendición de cuentas, por ejemplo, para el llamamiento al flash appeal, es necesario que el gobierno lo solicite. Entonces, esa necesidad del gobierno, Naciones Unidas, a verdaderamente tener que seguir insistiendo en cómo nos articulamos más, en cómo hay mayor presencia de ellos en tiempos de normalidad. El problema nuestro es en tiempos de normalidad, porque estamos nada más la ONG, las universidades, el gobierno, están unos cuantos actores, pero porque saben que lo tienen en su plan de trabajo y han un poquito hecho abogacía a nivel de sus ministros para decirles, pero mire, esto es necesario, ¿verdad? La ventaja es eso, pues también que los distintos ministerios tienen no mucha autonomía, pero tienen cierta libertad como para poder decir si no podemos dejar perder esa oportunidad. Este proceso también hace de que el gobierno no vaya a interactuar directamente con los órganos de Naciones Unidas y que no haga lo que él quiere hacer. No, es que hay autonomía. Las comisiones todos estamos con autonomía. Sí, lo que quiero decir es esto, sí. Pues de que al momento de que se trabaja en estos temas, a veces usted mira de que nos hacen a un lado y centralizan todo, pues. ¿Aló? Ya llego, estoy en el programa todavía, me faltan 15 minutos. Bien, estamos de regreso con doña Guadalupe Rodríguez, hablando sobre importante red de preparativos para respuestas de emergencia y desastres, conformada entre los organismos que tienen presencia de Naciones Unidas a nivel nacional, encabezados por la Oficina de Desastres, ¿no? Oficina encargada de Situación de Emergencia y Desastres de Naciones Unidas, por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención de Desastres y por 47 organizaciones que están aglutinadas alrededor de este esfuerzo que se está haciendo. Principal énfasis es aumentar los niveles de preparación, pues, coordinación e interactuación al momento
de una intervención o de una emergencia pues que se requiere a nivel nacional, y entender de que en la medida de que la emergencia sea más compleja se requieren de mejores y mayores niveles de coordinación y interactuación. ¿Cuáles son, doña Guadalupe, ya los objetivos específicos que persiguen trabajando de forma aglutinada entre los órganos de Naciones Unidas, entre el gobierno a través del Sistema Nacional, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención de Desastres y las organizaciones que también tienen un ámbito de trabajo bastante amplio? ¿Cuáles son los objetivos que persiguen ya en el proceso pues cotidiano de trabajo? Bueno, la Red Humanitaria Nacional para la Respuesta ante Desastres de Nicaragua tiene el objetivo principal de protocolar la actuación, es decir, que todos los actores involucrados en la respuesta a los distintos eventos en el país para proteger a las poblaciones afectadas en las zonas en donde haya suscitado el evento deben estar articuladas. Obedece antes que nada al Plan Nacional de Respuesta del SINAPRED, es decir, no trabajamos alejados de ese gran paraguas que es el sistema, trabajamos en articulación con el sistema. Tenemos establecido herramientas comunes para el trabajo, es decir, desde el punto de vista de los procesos, tanto de la planificación como de la organización, para las distintas fases también, la misma planificación, la rehabilitación, la recuperación y la reconstrucción. Las acciones posteriores a lo que se requiere hacer después de un evento. Sí, ese es el objetivo. Levantar los bloques, curar los heridos, etc. Sí. Ok, en este caso, coordinaciones que se tengan con el nivel centroamericano, porque mucho se ha dicho de que no nos podemos ver de forma aislada. No nos podemos ver de forma aislada. En el mismo centroamericano hay muchas cosas que nos pasan. Hoy la sequía, la roya está afectando a todo Centroamérica, la sequía afecta a casi todos los países de Centroamérica, un sismo en Costa Rica nos pone a temblar también a nosotros, etcétera, ¿verdad? Los huracanes también son otra cuestión que nos está afectando como región. ¿Cuáles son los mecanismos también ya de la red a nivel regional también para ir homologando ciertas cosas a nivel centroamericano también? Bueno, recordemos que otros países, nosotros no vamos a decir que estamos peor que otros países, sino que a lo mejor otros países están un poquito más adelantados que nosotros. Entonces, sí, también recordemos que los problemas son similares en la región y lógicamente a nivel regional se trabaja también de manera conjunta, de tal manera que cuando hay algún proceso de actualización científica y técnica en otros países, también se hace invitaciones para que los distintos actores por acá participen en esos procesos de actualización. Ello lleva a que los problemas se analizan de manera conjunta, cuáles son las limitaciones que se han identificado en un país y en otro, para ver qué alternativa de solución se le da en un país y otro, de acuerdo a contexto, sí, de acuerdo a la magnitud del problema que se está enfrentando. Ejemplo específico ahorita la roya, como mencionaba, ¿verdad? La roya es un problema que ha afectado a 4 países en la región, y entonces Honduras tiene una magnitud, Guatemala tiene una magnitud mayor, Nicaragua tiene una magnitud que al momento pues ha sabido manejarla desde el punto de vista de que a través de las distintas mesas, es decir, se ha combinado incluso hasta la empresa privada para ver cómo asigna recursos para poder combatir un poquito pues el problema, sí, de los productores. Quiero mencionarle tres aspectos que son vitales también dentro del marco del trabajo en redes, alianzas, organizaciones, etcétera. Y esta iniciativa que me parece que es fundamental, pues, ¿cómo estamos con el manejo de la información sobre la situación de emergencia y desastre a nivel nacional? 1. ¿Cómo estamos con nuestra articulación de políticas y estrategias para intervenir en esto? Nosotros tenemos una ley 337 que ya está cumpliendo 12 años, 13 años este año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos también incidiendo en ese tema de manejo de información y en el manejo de nuestra marco jurídico? Pues, ¿es apropiado, no es apropiado? Ustedes ven desde el marco de este esfuerzo que es necesario también emplear algunas acciones orientadas a eso. Recordemos que toda ley, ¿verdad?, en base al tiempo que va en su curso, en su implementación y los mecanismos para poder hacer efectiva la ley pues vigente, llega en algún momento a tener vacíos precisamente por las intervenciones. En la medida en que son más eficaces, logramos identificar aquellos vacíos
que no fueron abordados en su momento porque no se presentaban, porque no se tuvo ese alcance, no se tuvo esa visión, no se establecieron a lo mejor estrategias de manera conjunta para que los distintos niveles, es decir, la Asamblea Nacional, los distintos directores de cartera en el país, pero también las poblaciones a niveles comunitarios, los territorios, todos los sectores de intervención y todos aquellos sectores también que se ven involucrados de manera directa o indirecta, tienen que participar en formulaciones de política, tienen que participar en estrategias de intervención para poder saber si eso que le va a llegar a su lugar está de acuerdo a su contexto. Entonces eso nos lleva lógicamente, como decía, si ya nuestra ley tiene más de 10 años y las intervenciones que se han desarrollado nos llevan a que todavía tenemos algunas limitaciones, significan que tenemos que encontrar esos vacíos y que es necesaria su actualización. La ventaja es que hay una serie de organismos que sí han planteado procesos de incidencia como para hacer mediante talleres, mediante procesos de reflexión en análisis colectivo, ver de qué forma pueden hacerse unas reformas a la ley 337 y han planteado en alguno u otro momento. Esperemos entonces, ¿verdad?, que como sistema pues sea considerado, o sea, sí, se tomen en consideración esas recomendaciones. Sí, son parte de los desafíos a futuro, ¿eh? Porque claro, yo creo que después de 13 años, como usted dice, hemos madurado en muchas cosas. Contextos han cambiado, las amenazas ahora no es una a una, vienen juntas, etcétera. Pues tal vez se requiere más fondos, menos fondos, no sé qué, distribuir de otra manera, etcétera. Entonces creo que sí es necesario ese proceso. Con respecto de ese desafío en el manejo de información, Guadalupe, siempre ha sido una de las dificultades tener información veraz. Es más, pues antes de una emergencia tener un conocimiento primario de algunas de las cosas que pueden resultar afectadas. Desde la red, ¿cuáles han sido, digamos, los esfuerzos que se han implementado para el manejo eficiente, eficaz y la administración, pues, de la información de país para enfrentar estas situaciones? Bueno, te decía hace un momento, ¿verdad?, que uno de los objetivos es precisamente trabajar con herramientas y modelos y trabajo común, es decir, homologado. Tratar de hacer el trabajo, además de conjuntamente con el sistema, establecer mecanismos que para el tratamiento y el manejo de la información sean idóneos. La ley 631 en el país pues nos establece de que a raíz del 2004 los presidentes de la región establecieron una estructura para disponer en línea la información de los distintos ministerios, es decir, se denomina la ley de acceso a la información, la ley 621, perdón, ¿verdad? Y esa le establece a cada uno de los órganos de la nación que es de obligatoriedad poner en línea a través de sus sitios web la información para el acceso abierto a los distintos actores. Independientemente de las posibilidades que cada uno de los ministerios tiene desde el punto de vista de recursos para poder administrar sitios, para poder permitir esa actualización con un recurso designado, los avances tecnológicos, ya desde el punto de vista también como recurso humano, desde el punto de vista técnico, de materiales y de todo lo demás, siempre nos encontramos con la limitación de que los sitios están un poco desactualizados o no son actualizados como a lo mejor los distintos actores quisieran, los distintos sectores de intervención requieren de la información o demandan la información, pero la Red Humanitaria Nacional para la Respuesta ante Desastres del país sí ha tratado de hacer incidencia en ese sentido. Es decir, incluso uno de los logros ahorita ha sido la conformación de un grupo técnico de manejo de información ante las emergencias y los desastres, con el objetivo de, para comenzar, homologar precisamente, establecer formatos para poder compilar mejor la información, para mejorar esa compilación, ese análisis y ese flujo e intercambio de la información entre los distintos actores. Sí. Y ya incluso también de la red misma, como a nivel del sistema hacia la red y de la red hacia el sistema. Sí, yo recuerdo durante la emergencia del huracán Félix, la evaluación de daños y análisis de necesidades que se había hecho por la magnitud del desastre, o sea, tenía que hacerse por distintos frentes, pues. Y la dificultad después de cómo tener la información realmente consolidada, cuando algunos interpretan algunas preguntas de una manera, otros levantan información de otra, etcétera, y eso realmente es una dificultad enorme, pues,
al momento de querer tomar una decisión sobre los daños reales y dimensionar los daños reales de una situación. Pues le preguntaba porque sé que ese es un tema en el que nosotros tenemos bastantes cosas que mejorar. Sí. La red humanitaria ha fortalecido las capacidades incluso también de los distintos actores para, mediante ese entrenamiento, ese fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, para redactar, hacer informes de situación. Debemos de recordar que a los tomadores de decisiones nosotros no se les pueden brindar 2 o 3 páginas, sino que es aquello sintetizado, específico, es decir, cuál fue el evento adverso, qué población afectó, qué número de población está afectada, en dónde está afectada, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos y cuál es lo que uno tiene como recurso para entonces brindar esa respuesta. Bien. Guadalupe, ¿cómo estamos en el tema de... Siempre hacemos énfasis en la preparación, atención a emergencia, etcétera. ¿Cómo estamos en los temas, sí? Desde la red humanitaria empujando la prevención y la mitigación también, que son las tareas quizás más de mayor envergadura, pero que son las más eficientes, pues, para un país como el de nosotros. No podemos estar patinando de emergencia en emergencia y preparándonos solo para atender emergencias. Eso siempre lo hemos discutido, ¿eh? Sí. Siempre lo hemos discutido. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles han sido los avances que se tienen reales sobre los procesos de prevención y mitigación a nivel nacional? Bueno, decíamos que la Red Humanitaria Nacional para la Respuesta ante Desastres de Nicaragua tiene un plan anual de formación para capacitar, para entrenar, para actualizar y formar, ¿verdad? Sea en modalidad continuada, sea en modalidad de talleres, de reuniones, de proceso de entrenamiento, por así decirlo, para una diversidad de temas. Es decir, principalmente la preparación ante los distintos eventos, hacer la gestión integral del riesgo para reducir los desastres, es decir, el enfoque de la gestión integral, de cómo también se ha integrado en la currícula académica, de una manera o de otra, de manera más débil en unas universidades y más enérgica en otras universidades, pero se está integrando, y entonces también la parte científica se ha sumado a esos esfuerzos en la red humanitaria, de tal manera de que en algunos momentos docentes de las distintas universidades también participan en procesos de entrenamiento o pueden participar en procesos de facilitación, y se ha hablado, por ejemplo, de talleres para actualizar los EDANE, se ha hablado de talleres para mejorar el Plan Nacional de Respuesta, se ha hablado del plan, de cómo socializar el Plan Nacional de Gestión de Riesgo del país. Se habla también de cómo mejorar la respuesta desde el punto de vista de los planes de contingencia, del sistema de comando de incidencias también, que es un sistema que aún cuando no está, por así decirlo, en el país instaurado, sí se hace en otros países, pero como es un problema regional, es una oportunidad también que como región se ha traído acá. Es decir, los actores hemos sido también capacitados, entrenados desde el punto de vista del sistema de comando de incidentes. Correcto. Claro que se le ha dado más énfasis a los actores de primera respuesta, es decir, sí, el Ejército, el cuerpo bomberil y Cruz Roja, ¿verdad? Bien, en este esfuerzo entonces están vinculados bomberos, Cruz Roja, ya Defensa Civil por mandato de ley está. Recordemos que una de las comisiones de trabajo sectoriales del SINAPRED es la de operaciones especiales, sí, y en ella participan los organismos de primera respuesta, sí, que son es decir, ellos, con el Ejército Nacional por sus fuerzas y medios, claro, lógicamente, ¿verdad? Capacidad, de manera conjunta, ir a todo el exactamente, desde el punto de vista medios aéreos, acuáticos, terrestres, etcétera. Correcto. Trabaja de manera conjunta la policía y Cruz Roja y los bomberos. Bien, Guadalupe, en este esfuerzo de manejo de información, actualización de política, de todo lo que nos ha comentado, tenemos nosotros ya nos podemos acercar a medir cuál es la capacidad real del país para enfrentar una situación. Supóngase, siempre se ha especulado sobre un nuevo terremoto sobre Managua, eso desencadenaría una situación caótica, pues no sé si igual que Haití, pero si no igual, pues nos acercaríamos a algo así, no sé cómo, pues. Pero la gran duda, pues, tenemos la capacidad nosotros, ¿cuánta gente se ha formado? ¿Cuánta gente está en capacidad de intervenir en una situación de esa? Bueno, el reto nuestro, decíamos, ¿verdad? Precisamente, pues, es eso. Basado en los documentos rectores con que cuenta la Red Humanitaria Nacional para la Respuesta, es decir, sabemos que tenemos el acta constitutiva, se ha trabajado protocolos de actuación, se ha trabajado un Plan Nacional de Respuesta que decíamos que está también, sí, homologado, pues es decir, lo hicimos en base al Plan Nacional de Respuesta del SINAPRED como sistema. Pero también nuestros protocolos, pues, están aquellos que son generales,
que igual lo hemos hecho con los distintos actores como sistema, para la activación de alerta, para lo que son el monitoreo, la evaluación, el seguimiento y todas esas cosas, pero también están por eventos, es decir, tenemos protocolos que se han trabajado contra incendios, se ha trabajado contra terremotos, ante inundaciones, ante los deslizamientos, ante las erupciones volcánicas, y así por cada uno de los eventos pues se ha tratado también de trabajar los protocolos en la red. Lo mismo que sectoriales, pues trabajando de manera conjunta, como te decía, con las distintas comisiones de trabajo sectoriales. Solo lo pudiéramos medir al momento de un evento. Porque surge liderazgo propio, que el evento, exactamente, la verdad es que el evento nos va a decir, nuevamente nos dice, para poder medir, poder evaluar la capacidad instalada de fortalecimiento y todo lo demás que verdaderamente es únicamente con un evento. Pero sí podemos atrevernos a decir que Nicaragua no tiene el nivel de preparación debilitado, limitado desde el punto de vista organizativo, técnico, económico, financiero, de material y de todo lo demás, por decirte, del MISH ni del FELI. Es decir, vamos mejorando cada día, vamos fortaleciendo. Recordemos que incluso la movilidad de actores en las distintas instituciones, cambio de autoridades cada 4 años, nos indican que hay que estar siempre induciendo a las nuevas autoridades en la gestión integral para reducir desastres, hay que estar induciendo a los nuevos actores en las distintas instituciones, hay que estar induciendo al mismo tema a nuevos miembros que se integran también en la red humanitaria nacional. Sí, muy cierto, fíjense lo que usted menciona, porque aunque no podemos decir tenemos 1000 hombres preparados, o todo el ejército preparado, o 500.000 personas preparadas, sí es cierto que no somos los mismos del huracán Mitch, no somos los mismos del Juana, no somos los mismos del 72, pues. Nuestra infraestructura, bien que mal, pues algunas ya están mejoradas, otras falta por mejorarse. Las capacidades del país no son las mismas. Es obvio que ahora hay un poquito más de énfasis en hacer insistencia en la preparación, en que la gente esté alerta, en que la gente esté... Ayer casualmente había un simulacro en la Asamblea Nacional de evacuación ante terremoto, creo yo que era, y me parece que hay... segundo que llevan. Exactamente, hay una dinámica en el país, en el mercado oriental ya hubo otro, los colegios ya es más frecuente que hagan ese tipo de ejercicio. La Corte Suprema de Justicia. Exactamente, también. La Corte Suprema. Entonces hay una dinámica en el país que nos indica de que hay ciertas cosas pues que ya están avanzando y hemos madurado pues en algunas de estas situaciones. Ya casi nos comimos el tiempo, Guadalupe. Yo le agradezco muchísimo por toda esta información. Me parece que hay un buen esfuerzo por parte de la red humanitaria, los organismos de Naciones Unidas, el SINAPRED y los organismos de sociedad civil aglutinados alrededor de este esfuerzo, porque realmente creo que uno de los fundamentales ejes de trabajo en la preparación es la organización, pues. Sin organización nosotros estamos fritos, pues. Y de alguna manera el gobierno ha hecho mucho énfasis también, eso hay que reconocerlo, en organizar desde los niveles locales, municipales y tratar de mantener viva esa organización. Denos sus palabras de cierre, Guadalupe, y yo pues le agradezco que ha venido. Bueno, nuevamente la Red Humanitaria Nacional para la Respuesta ante Desastres de Nicaragua agradece la oportunidad para poder brindar la información relacionada con el quehacer de la red, ¿verdad? Es decir, cómo tratamos de inducir a la reflexión, cómo en acciones concertadas, de manera colectiva, de manera muy participativa, el trabajo se hace conjunto, el trabajo de planificación, el trabajo de fortalecimiento de capacidades, para poder brindar una respuesta adecuada. Es decir, en tiempo real, que trabajemos de manera oportuna, de manera muy eficiente y en beneficio de las poblaciones afectadas, como deber humanitario, como un mandato hacia esa humanidad desprotegida, dando mayor protección a las poblaciones más vulnerables, nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestras embarazadas, nuestros ancianos, nuestras personas en discapacidad. Sí, los enfermos crónicos, etcétera. Muchas gracias entonces a todas las personas que nos están escuchando y nos escucharíamos el próximo sábado en su espacio verde a través de Radio Universidad 102.3 FM. Muchas gracias.